Son las 9 de la mañana de un día 15. Tu teléfono vibra. Es una notificación del banco. Y por un momento, antes de abrir la app, hay algo que casi se siente como alivio. 15 días de trabajo. 15 días de levantarte cuando no querías. 15 días de aguantar reuniones, tráfico, pendientes y ese correo que llegó a las 11 de la noche de un viernes. Y ahora está ahí. El número subió. Lo que nadie te dice es lo que pasa en las siguientes 6 horas. Porque en esas 6 horas, la mayoría de las personas toman una serie de decisiones pequeñas, casi invisibles, que determinan si ese dinero trabaja para ellas o si simplemente desaparece. No porque sean irresponsables, no porque no sepan lo que están haciendo, sino porque nadie les explicó jamás lo que realmente ocurre en el cerebro el día de quincena. De eso vamos a hablar hoy. Antes de entrar al fondo, hay que entender la magnitud de lo que estamos hablando. En Latinoamérica, el sistema de pago quincenal no es solo una costumbre. Es la arquitectura sobre la que se construye la vida económica de cientos de millones de personas. México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Guatemala. En casi toda la región, los trabajadores formales reciben su ingreso 2 veces al mes. El 15 y el último día, o el 1 y el 15, dependiendo del país, del empleador, del sector. Y esto tiene una consecuencia que rara vez se analiza. Tu relación con el dinero no ocurre de forma continua, ocurre en pulsos. 2 veces al mes recibes un golpe de liquidez, y lo que hagas con ese golpe en las primeras horas define absolutamente todo lo que sigue. Según datos del Banco Mundial, más del 60% de la población latinoamericana que trabaja de manera formal vive con lo justo entre quincena y quincena. No porque sus ingresos sean insuficientes para cubrir lo básico, sino porque el patrón de gasto que se activa cada vez que llega el dinero consume todo lo que entra antes de que tenga oportunidad de quedarse. Y lo más revelador, este patrón no distingue entre quien gana el salario mínimo y quien gana 5 veces eso. 2 personas, mismo día de pago, ingresos completamente distintos, el mismo saldo al final de la quincena, casi cero. ¿Cómo es eso posible? Hay un error específico. No es gastar demasiado en fiestas, no es comprarse cosas que no necesitas, aunque eso también pasa. El error es más silencioso que eso. Se llama gasto reactivo. Y funciona así. El día que llega la quincena, tu cerebro registra el número nuevo en la cuenta y lo interpreta como disponibilidad total. Todo lo que hay ahí se siente como tuyo para gastar, no como una reserva. No como un recurso que tiene compromisos previos, como dinero libre. Y en ese estado mental, empiezan a aparecer las solicitudes. Primero las obligatorias. La renta, la luz, el internet, el colegio. Eso sale casi automático y se siente correcto porque estás siendo responsable. Luego vienen las pendientes. Ese gasto que postergaste la quincena pasada porque no alcanzó. La ropa que necesitaba tu hijo, la cita médica que llevaba semanas aplazando, el teléfono que ya no carga bien. Y después de las obligatorias y las pendientes, llegan las emocionales, porque llevas 15 días trabajando, y es completamente humano querer algo que se sienta como recompensa. Una cena fuera, una prenda nueva, un plan con amigos que llevabas semanas cancelando por falta de fondos. El problema no es ninguna de esas decisiones por separado. El problema es el orden en que ocurren. Las obligatorias primero, las pendientes en segundo lugar, las emocionales tercero, y el ahorro, y la inversión, y el fondo de emergencia al final, cuando queda algo. Y casi nunca queda algo. Esto tiene hasta nombre técnico en economía del comportamiento. Se llama ahorro residual. Y es la forma más ineficiente que existe de construir patrimonio. El ahorro residual funciona así. Gasto lo que necesito, gasto lo que quiero. Y si sobra algo, lo guardo. El problema es que el gasto siempre expande para llenar el espacio disponible. Es una ley casi física del comportamiento humano. Dale a alguien $1,000 disponibles y tenderá a gastar cerca de $1,000. Dale 1,500
y tenderá a gastar cerca de 1,500. No porque sea un derrochador, sino porque la disponibilidad percibida establece el techo del gasto. Y en el día de quincena, cuando el número en la cuenta está en su punto más alto, la disponibilidad percibida también está en su punto más alto. Ese es el momento exacto en que el error ocurre. Aquí es donde se pone interesante, porque esto no es falta de disciplina, es neurología. El sistema de recompensa del cerebro humano opera con una lógica muy específica. Responde con mayor intensidad a los estímulos inmediatos que a los beneficios futuros. Hay un término para esto: descuento hiperbólico. Básicamente significa que tu cerebro devalúa las recompensas futuras de manera desproporcionada. Un beneficio que recibirás en 20 años se siente casi insignificante comparado con el placer inmediato de gastarte hoy lo que tienes disponible. Y el día de quincena, ese mecanismo está activo al máximo. Hay algo más. El día de pago activa el sistema dopaminérgico de una manera muy particular. La dopamina no es solo la molécula del placer, es la molécula de la anticipación del placer. Cuando ves el depósito en tu cuenta, tu cerebro libera dopamina antes de que hayas gastado un solo peso. La anticipación del consumo ya genera la recompensa química y eso crea una ventana de vulnerabilidad. En ese estado de activación, tus decisiones financieras no son tan racionales como crees que son. Estás literalmente bajo la influencia de una respuesta neurológica diseñada para motivarte a actuar ahora, no para planear a largo plazo. Un estudio encontró que las personas que reciben ingresos con pago quincenal tienden a tomar sus peores decisiones de gasto en las primeras 24 horas después de recibir su pago. No por ignorancia, por activación neurológica. Lo que esto significa en términos prácticos es simple pero devastador. El momento en que más dinero tienes es exactamente el momento en que estás menos equipado para tomar decisiones financieras inteligentes. Y si no tienes un sistema que opere de forma automática, antes de que tu cerebro procese la disponibilidad, el patrón se repite cada 15 días, quincena tras quincena, año tras año. A lo largo del tiempo, las personas desarrollan patrones muy reconocibles alrededor del día de pago. Hay 4 arquetipos principales. Probablemente te reconozcas en uno de ellos, o en una combinación. El primero es el pagador compulsivo. Esta persona recibe la quincena y lo primero que hace, literalmente en los primeros 30 minutos, es pagar todo lo que puede pagar. Renta, servicios, tarjetas, cualquier deuda pendiente. Se siente tremendamente responsable haciendo esto, y en parte lo es. El problema está en lo que pasa después. Una vez que pagó todo, lo que queda se convierte en dinero sin destino. Sin un plan claro para ese remanente, el pagador compulsivo termina gastándolo en cosas menores durante los siguientes días, no porque quiera, sino porque no tiene una instrucción clara sobre qué hacer con él. Paga sus deudas. Nunca construye riqueza. El segundo es el ahorrador de emergencia. Esta persona sí ahorra, guarda entre el 5 y el 10% de su quincena en una cuenta separada. Se siente bien con eso, y no está mal. El problema es que ese ahorro no tiene propósito definido. No es un fondo de emergencia estructurado. No es capital de inversión. Es simplemente dinero guardado que, cuando llega una emergencia, se consume completamente. Ahorra un poco. Gasta el ahorro en la primera crisis. Vuelve a empezar. Nunca acumula suficiente para que el dinero empiece a trabajar por su cuenta. El tercero es el optimista quincenal. Esta persona tiene una relación curiosa con el dinero. Cada quincena llega convencida de que esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser más ordenada. Esta vez va a guardar más. Y durante los primeros 3 o 4 días lo logra. Pero entre el día 4 y el día 8 aparece algo. Una oportunidad, una oferta, un plan social, una necesidad que no estaba contemplada. Y el optimista quincenal cede, porque al fin de cuentas todavía quedan varios días para la próxima quincena y seguro alcanza. No alcanza. La segunda semana siempre es más difícil que la primera y el ciclo reinicia. El cuarto es el invisible financiero. Esta persona nunca sabe exactamente a dónde fue su dinero. No es que gaste en lujos, no es que sea irresponsable en el sentido clásico.
Es simplemente que no tiene visibilidad real de su flujo. El dinero llega. El dinero sale. Hay compras pequeñas aquí y allá. Un café, una recarga, un delivery, una cosa de $10 en una app. Nada que se sienta como un gasto grande. Pero al final de la quincena, el saldo está casi en cero. Y si alguien le pregunta en qué gastó, genuinamente, no podría responder con precisión. El invisible financiero no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de arquitectura. Nunca construyó un sistema que haga visible lo que de otra manera permanece oculto. ¿Te reconociste en alguno? La mayoría de las personas son una combinación, un poco de pagador compulsivo, un poco de optimista quincenal y bastante de invisible financiero. Y los cuatro tienen algo en común. Ninguno tiene un protocolo claro para las primeras 24 horas después de recibir su pago. Eso es lo que vamos a construir ahora. Lo que voy a describir no es complicado, no requiere una maestría en finanzas, no requiere una aplicación de $20 al mes, ni una consulta con un asesor. Requiere un sistema de 3 pasos que debe ejecutarse antes de que tu cerebro procese la disponibilidad. La clave es la automatización, no la disciplina. La diferencia es fundamental. La disciplina depende de que recuerdes hacerlo, de que estés de buen humor cuando lo hagas, de que no haya nada más urgente ese día. La automatización no depende de ninguna de esas cosas. Ocurre sola. Paso 1. El movimiento antes del movimiento. El mismo día que llega tu quincena, antes de pagar cualquier otra cosa, mueves un porcentaje fijo a una cuenta separada. Una cuenta que tenga alguna fricción para retirar, aunque sea mínima. ¿Qué porcentaje? Empieza con el 10%. Si tu quincena es de $500, son 50. Si es de 1000, son 100. No estamos hablando de un número que te va a cambiar la vida en un mes. Estamos hablando de construir el hábito de que el primer destino de tu dinero no eres tú gastando, sino tú construyendo. Esto se llama pagarte a ti primero. Las personas que automatizan el ahorro antes de ver el dinero disponible ahorran entre 3 y 4 veces más que quienes intentan ahorrar el remanente, no porque sean más disciplinadas, porque removieron la decisión de la ecuación. Paso 2. El mapa de compromisos fijos. Antes de que llegue la quincena, ya deberías tener un número claro. ¿Cuánto de lo que vas a recibir ya está comprometido? Renta o hipoteca, servicios básicos, colegiaturas, seguros, deudas con pago fijo. Súmalos. Ese es tu número de compromisos fijos. Es dinero que técnicamente no es tuyo para decidir. Ya tiene destino. Una vez que tienes ese número y ya moviste el 10% al ahorro, lo que queda es tu ingreso disponible real. Paso 3. El presupuesto de intención, no de restricción. Un presupuesto de restricción te dice lo que no puedes gastar. Genera resistencia psicológica. Tu cerebro lo interpreta como privación y eventualmente lo rechaza. Un presupuesto de intención te dice a dónde va a ir el dinero que sí tienes disponible. La diferencia es sutil, pero cambia completamente la relación emocional con el proceso. En lugar de decir, no puedo gastar más de 50 en salidas este mes, dices, voy a destinar 50 a salidas sociales esta quincena. No es un techo de restricción, es una asignación de intención. Y el fondo de emergencia merece un momento aparte. Un fondo de emergencia no es ahorro, es infraestructura financiera. Sin fondo de emergencia, cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación del coche, un problema en casa, se convierte en deuda. Y la deuda tiene un costo que se extiende por meses o años después del imprevisto original. El objetivo mínimo es tener 3 meses de gastos básicos en una cuenta líquida y separada, no invertida en algo que fluctúa, no en efectivo en casa, en una cuenta de ahorro con rendimiento, accesible, pero no inmediatamente disponible con un solo toque en la app. Primero, el fondo de emergencia. Luego, eliminar deuda de alto costo. Luego, inversión. La secuencia importa. Muchas personas se saltan los primeros 2 pasos porque quieren llegar a la inversión. Pero invertir sin fondo de emergencia es como construir el segundo piso de una casa sin tener el primero terminado. La primera tormenta lo derrumba todo. El dinero no se habla en muchas familias, no se educa en la mayoría de las escuelas y el sistema económico está diseñado de manera muy eficiente para capturar el dinero antes de que puedas decidir qué hacer con él. Las ofertas llegan el día de quincena. No es casualidad. Las notificaciones de pago de tarjeta llegan el día de quincena. No es casualidad. Los mensajes de "aprovecha hoy" están programados para las fechas de pago.
no es casualidad. El sistema sabe exactamente cuándo tienes dinero y tiene estrategias muy sofisticadas para capturarlo. La única defensa es tener un protocolo que se ejecute antes de que ese sistema entre en acción. Un sistema que actúa hoy, esta quincena. En las primeras horas, la persona que construye ese sistema no se convierte en millonaria de un mes a otro, pero empieza a moverse de una manera diferente. Empieza a tener algo que se acumula quincena a quincena, silenciosamente, sin que nadie lo vea desde afuera. Una pequeña cantidad de dinero que simplemente existe y crece. La quincena no es solo el día que te pagan, es el momento en que decides, una vez más, si el dinero trabaja para ti o si simplemente pasa a través de ti. La decisión se toma en las primeras 24 horas. Ahora ya sabes qué hacer con ellas. Si esto conectó con algo que has estado pensando, deja tu comentario abajo. ¿Cuál de los 4 arquetipos te describió mejor? Y si conoces a alguien que está atrapado en el ciclo de quincena en quincena, comparte este video. Puede que sea exactamente lo que necesita escuchar. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los patrones que separan a quienes construyen riqueza real de quienes simplemente tienen la apariencia de hacerlo. Esto es Código de Riqueza. Nos vemos en el próximo video.